Muy bien. La segunda meditación hoy es sobre el poder espiritual de la palabra de Dios. Porque la Biblia, en sus mensajes, es una pequeña charla de verdad, porque esta meditación sería muy larga, claramente, pero bueno, vamos a decir que esperemos que sea lo más importante, porque en sus mensajes la Reina de la Paz a menudo ha llamado a la lectura de la Sagrada Escritura, muchas veces, porque la Virgen aparece en el Giugorje y cada 25 del mes, y bueno, nos da un mensaje. Los mensajes de la Virgen son un comentario, no es palabra de Dios, son meditaciones privadas, es un comentario de la Sagrada Escritura. Y ha dicho así sobre la palabra de Dios: impulsa a la oración. Muchas cosas. Ayuda a comprender la razón de la venida de la Virgen entre nosotros, el triunfo de su corazón inmaculado, el tiempo de la paz, el mundo nuevo de la paz, el tiempo de la primavera. Permite comprender los signos de los tiempos, cioè la presencia de Dios Dios que envía a su madre en un tiempo histórico muy difícil, donde la paz está amenazada. Permite a la palabra de Dios de arraigarse en el corazón, como lo hemos dicho, a través de un corazón abierto que se abre a través de la oración del corazón y recibe la palabra de Dios. Muestra cómo Dios ama a su pueblo, la historia de Israel, la historia del pueblo de Dios, la historia de cada uno de nosotros, el nuevo pueblo de Dios. Conduce al gozo en el encuentro con Dios, que ama inmensamente a sus criaturas, enviando a su Hijo. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios actúa por ejemplo, en la nuestra conciencia? ¿Cómo se llama esta parroquia? Parroquia Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ilumina con la paciencia. Muy bien, ilumina la paciencia. Okay. Entonces, ¿por qué? Cuando escuchamos la palabra de Dios, las personas que buscan la verdad, que buscan la verdad, que son hijos de la verdad, reconocen la verdad en la palabra de Dios, a través del Espíritu de verdad que es Cristo. La verdad es solo Cristo. Entonces, las personas que están abiertas, por ejemplo, ¿cómo puedo vivir la misa? ¿Qué es la misa? Vamos a ver, porque eso es muy importante. ¿Hay dos misas o una misa? ¿Cómo es la misa? ¿Cómo se constituye la misa? ¿Qué hay? Dos partes, ¿verdad? La primera es el día de la palabra. La segunda es Eucaristía. la Eucaristía. Es la palabra de Dios que hace la Eucaristía. El Espíritu Santo que hace la Eucaristía. Non hai cuerpo e sangre di Cristo sin Espíritu Santo. Non hai la Eucaristía sin Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo revela la verdad sobre nuestra convicción pecaminosa y la necesidad de un Salvador. Quiero decir, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando estamos abiertos,
a la palabra de Dios, al espíritu de verdad, la palabra de Dios nos ilumina en nuestro corazón. Y a través de la palabra de Dios, que sea el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo a las comunidades, o la carta de San Juan, San Pablo, lo que sea, el Espíritu Santo me ayuda a reconocer lo que tengo que cambiar en mi vida. Entonces me ilumina, es como una luz, ¿entiendes? Es una luz que ilumina mi conciencia, la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios yo veo lo que en mi vida tengo que cambiar. Usted hizo esta experiencia escuchando la palabra de Dios en la Santa Misa. ¿Quién hizo esta experiencia? De entender, puede levantar la mano las personas que han visto lo que tenían que cambiar escuchando la palabra de Dios. O también a través de Félix levanta la mano, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero no. Pero ¿no? Entonces, arrepentimiento, conversión. Por ejemplo, ¿cuántas veces la Virgen ha hablado, por ejemplo, de la conversión? Muchas veces, claramente. Y la conversión como retorno a Dios, el mensaje más importante que ha dejado la Virgen en el mundo. Entonces, la palabra de Dios, al ser acogida en la fe, así empieza un proceso de renovación interior que resulta en un corazón que ama a Dios y desea agradarle en todo. Falta en este comentario, falta el deseo de la santidad. Porque la Virgen Medjugorje muchas veces ha hablado de la santidad, el deseo de la santidad. El deseo de la santidad es una acción del Espíritu Santo en nosotros. Somos santos porque cuando vivimos en comunión con aquel que es santo, que es Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no hay santificación sin claramente la acción del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, cuando el Espíritu, a través de la palabra, el Espíritu de la verdad me ilumina, yo veo que tengo que cambiar. Y voy, por ejemplo, a confesarme pidiendo perdón para mis pecados, porque he visto a través de la luz de la palabra de Dios, a través del Espíritu de verdad, la verdad de Dios y mi mentira es el pecado. Dios es verdad, nosotros no somos la verdad, nosotros acogemos de la fe y la verdad a través de la palabra de Dios. Jesús afirma, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y también tenemos, por ejemplo, el libro de los Proverbios, el capítulo 3. Menciona que toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Vamos a ver ahora uno de los mensajes que ha dejado la Virgen sobre la palabra de Dios. Ha dicho, era en 1984. Hoy los invito a leer cada día la Biblia en sus casas, en un lugar visible, de modo que siempre los estimule a leerla y a orar. Cada familia, ha dicho en 1985, cada familia debe orar unida y leer la Biblia. Mensaje del 25 de junio de 1991. Si ustedes hijos oran, Dios los ayudará a descubrir la verdadera razón de mi vida. Por eso, hijitos, oren y lean la Sagrada Escritura, de tal manera que
non è tan facile, entiendo. Pero en Medjugorje, ¿cómo aparece la Virgen? Félix, ¿cómo aparece la Virgen? ¿Te acuerdas? ¿Cómo aparece la Virgen? Levanta la voz, por favor. ¿Qué tiene? 12. ¿Cómo? ¿Dónde está la madre de la Virgen de Guadalupe? ¿Cuántas estrellas tiene? 40. 46. Ahora vamos a empezar, ¿no? Cada día 2 años hasta el 12 de diciembre. La madre tiene 12 estrellas. 12 estrellas. ¿Qué significa? La mujer del Apocalipsis. Capítulo 12. Describe una visión de una mujer. El capítulo 12 del Apocalipsis describe una visión de una mujer esplendida vestida de sol, con la luna abajo de sus pies en una corona de 12 estrellas. La nuestra Iglesia Católica interpreta a esta mujer como una referencia a la Virgen María y a la Iglesia, quien se asocia con la victoria sobre el mal y la muerte al aplastar al dragón, la serpiente antigua. Libro de Génesis, capítulo donde Dios hace una promesa. Promete diciendo, te aplastará la cabeza. Este pasaje bíblico simboliza muy bien la relación entre la Virgen María y su Hijo Jesucristo, como María es la nueva Eva, el arca de la alianza, porque lleva la palabra de Dios. Porque la primera aparición era el 24 de junio de 1981 en Medjugorje. Primera aparición. La Virgen apareció con el niño Jesús en sus brazos. Se llama aparición cristológica porque habla de palabra difícil, ¿vale? No es tan difícil. Para significa que habla de Cristo. Cioè la Virgen apareció como reina de la paz, invitando a acoger a su Hijo el Rey de la paz. Entonces, la Reina de la Paz claramente pide de acoger a su Hijo el Rey de la Paz. Tenemos muchos temas. Hasta hoy, la Virgen ha desarrollado 80 ha desarrollado 84 temas bíblicos, 84 temas bíblicos en sus mensajes hasta hoy. Ya tenemos 84 temas bíblicos que la Virgen ha desarrollado a través de su mensaje. Por ejemplo, la conversión, el retorno a Dios. La Madre nos llama a volver a Dios para encontrar el futuro de la vida eterna. Hablar, por ejemplo, de la vida eterna, del paraíso. Claro, muerte, juicio, infierno y paraíso. En los mensajes, muchos temas, 84 temas tenemos. La oración y el ayuno, por ejemplo. El ayuno, cuando hablamos muchas veces, a menudo, sobre el ayuno, como el Señor invita al ayuno, por ejemplo en Mateo, capítulo 17, o en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, cuando Jesús empieza su ministerio invitando a la conversión. Está
y los misterios, ¿no?, luminosos que estamos cada día, cada jueves. Bueno, los mensajes nos invitan a leer la Biblia diariamente, manteniéndola en un lugar visible que inspire la lectura y la oración, para comprender el mensaje de la Biblia en los siglos de los tiempos. Invocación del Espíritu Santo. Es esencial invocar al Espíritu Santo, cuyo don nos permite comprender los mensajes de María y su significado espiritual, amor a Dios y a la humanidad. Los mensajes se refieren al amor de Dios que se manifiesta a través de la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a través del amor maternal de María. El Dios verdadero, los ídolos, por ejemplo, la madre ha hablado. Claro, en los ídolos de la Biblia, el pecado más grave del pueblo de Israel es su infidelidad, la idolatría. Es el pecado más grave que Dios denuncia contra el pueblo de Israel. Porque cuando el pueblo de Israel dejaba a Dios, claramente empezaba a adorar a los ídolos, el corazón se alejaba de Dios. Y así Dios enviaba los profetas, porque el pueblo podía de nuevo volver, regresar a Dios. El pecado más grave es la idolatría. La Biblia de Medjugorje ha hablado de las ideologías, muchas ideologías que son contra la persona humana, contra la familia, contra la vida, contra el matrimonio, contra la sociedad. De manera muy clara, como han hablado todos los papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, pensamiento único, dictadura del relativismo, apostasía silenciosa. Hay una comunión perfecta, claro, en los mensajes de la Biblia por la enseñanza de la Iglesia de los últimos pontífices, realmente hoy Papa Leo, claro, pero tenemos estas declaraciones de apostasía silenciosa, San Juan Pablo II, dictadura del pensamiento único, el Papa Francisco, dictadura del relativismo, Papa Benedicto XVI. Entiende, la historia es profética. Uno tiene que ver la historia leyendo los signos de los tiempos, y María es un signo del tiempo. Su presencia con nosotros. Bueno, queridos hermanos, solo por medio de la oración ha dicho: ustedes pueden entender y aceptar mis mensajes y ponerlos en práctica en sus vidas. Lean la Sagrada Escritura, vivan y oren para entender los signos de los tiempos. Estos son tiempos especiales. Por eso estoy con ustedes, para traerlos a mi corazón y al corazón de mi Hijo Jesús. Queridos hijitos, como dice el nombre, ¿no? Yo quiero que ustedes sean hijos de la luz y no de la oscuridad. Por tanto, digan lo que les estoy diciendo, como ha dicho muchas veces el Señor. Les decíamos que es imposible hacer una charla como esta en un tiempo tan breve, porque es tan rica que necesita una semana para desarrollar un tema tan importante, leyendo todos los temas típicos, las indicaciones que la Madre ha dejado en sus mensajes. Pero bueno, así uno puede entender un poquito, ¿no? El Señor nos invita en el Evangelio a ser hijos de la luz y no hijos de la tierra. Por ejemplo, el mensaje del 25 de agosto, ¿no?, de 1993. Escúchenlo, porque deseo hablarles, invitarlos a tener más fe y confianza en Dios, que los ama inmensamente. El Señor y la palabra de Dios, el Evangelio, invita claramente a ser hombres de fe, mujeres de fe, que con la nuestra fe uno puede transportar una montaña. Hijitos, ustedes no saben vivir en gracia de Dios. Por eso los llamo a todos de nuevo a
pensamientos. Hijitos, pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible en sus familias. Lean y vivan. Enseñen a sus hijos, porque si ustedes no son el centro para ellos, los hijos se irán por el camino de la impiedad, falta de piedad. Reflexionen y oren. Entonces Dios nacerá en sus corazones y sus corazones estarán gozosos. Por ejemplo, ¿qué ha dicho sobre el Evangelio? Ha dicho, por ejemplo, cada respuesta está en el Evangelio. Yo hablaba una vez con uno muy interesante, que era un profesor, estaba enseñando y decía, un profesor católico es un psiquiatra. No la palabra psiquiatra, no psicólogo, psiquiatra. Era un psiquiatra muy conocido también en el Vaticano. Y estaba explicando que, de verdad, porque él estudiaba la vida de los santos y de las santas, porque antes del proceso de beatificación y de canonización, ¿no? Hay realmente que hablar con los psiquiatras, con médicos, ¿no? Para saber si no hay una situación histérica, ¿no? De histerismo, sino una verdadera santidad. Él decía como también en nuestro cerebro, ¿no? Se transforma en el sentido que empieza a pensar segundo el Evangelio, tiene una conciencia, un código más profundo, escrito profundamente en el corazón, que es la ley natural, pero nosotros tenemos la consecuencia del pecado original. Entonces a veces uno va a aprender la dirección del camino. Y una persona que lee la palabra de Dios, que todos los días escucha la misa, la madre invita, por ejemplo, a la misa diaria, y todos los días uno puede ser escuchado la palabra de Dios, se transforma, su manera de pensar y de actuar se transforma. Se transforma a imagen de Cristo. San Pablo decía, yo tengo el luz de Cristo. El luz de Cristo è l'intelletto di Cristo, cioè la manera di pensare di Cristo. Cioè la manera di pensare di Cristo, che tiene che essere tipico del cristiano, è frutto della comunione con la palabra che è Gesù, palabra viva. Así, non soy yo como puede decir, non soy yo más que pienso, sino que yo pienso segundo Cristo. ¿Entiendes qué quiero decir? Uno empieza a pensar segundo la palabra de Dios, segundo el Evangelio, como pensaba Jesús. Porque Jesús tenía claro verdadero Dios y también verdadero hombre. Entonces tenía claro, ¿no? Un cerebro para pensar, claro. Perfectamente unido, ¿no? A la persona divina, a la segunda persona divina. Pero era verdadero hombre y verdadero Dios. Y tenía un corazón humano también, y amaba con un corazón humano y pensaba con una cabeza humana. Y así uno empieza a pensar leyendo la palabra de Dios, el Evangelio, como Cristo pensaba. Nosotros siempre decimos como Cristo amaba, claro que todos nosotros nos llamamos, ¿no? A amar con el corazón del Señor, claro. Pero San Pablo habla de la luz de Cristo. Nosotros tenemos el intelecto de Cristo por el bautismo, porque somos un templo del Espíritu Santo. Estamos en nuestra iglesia. Así, mensaje del 25 de agosto de 1996. No, mensaje del 25 de enero de 1999. Ponga la Sagrada Escritura en un lugar visible en sus familias. Léala
Medítela y aprenda cómo Dios ama a su pueblo. Su amor se manifiesta también en este tiempo, al enviarme a ustedes para llamarlos al camino de la salvación. ¿Usted sabe cómo es llamada la madre? Reina de los ella apareció el 24 de junio de 1981. 24 de junio, ¿qué día es? El día de San Juan Bautista. ¿Qué hacía San Juan Bautista? Invitaba a la conversión. Ella apareció el 24 de junio. Claro, ha dicho el Señor, el hombre más grande, ¿no? Nacido de una mujer, ¿no? No hay hombre más grande de San Juan Bautista. Y ella apareció el 24 de junio, invitando a la conversión. Como San Juan Bautista, que ha dicho, es el ha dicho, es el Cordero a invitar Juan, San Juan, el hermano de Santiago y San Andrés a seguir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son palabras que todos los días, ¿no? Usted repite, ¿no? Es el sacerdote, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy los invitados a la cena del Señor, ¿no? O Señor, o su Hijo, son palabras, ¿no? También el soldado, ¿no? Para decir, entonces la madre aparece el 24 de junio de 1981, invitando a la conversión, como reina, madre, reina de los profetas. Mensaje del 25 de septiembre de 1991. Hoy los invito nuevamente a que lleguen a ser portadores de mi paz, de manera especial ahora cuando se habla de que Dios está lejos y en verdad nunca ha estado más cerca de ustedes. Los invito a que, leyendo la Sagrada Escritura, recuerden la oración de vuestras familias y experimente el gozo del encuentro con Dios, quien ama infinitamente a sus criaturas, portadores de mi paz. Cuando Jesús invita a ser hijos de la paz, entrar en la casa y decir Shalom. La paz esté en esta casa. Sean hijos de la paz se quedará en aquella casa. Si no es un hijo de la paz regresará a ustedes. Como todos los mensajes de la Biblia son llenos de Sagrada Escritura, se entiende, ¿no? Un poquito, ¿no? Para decir cómo son importantes. ¿Sí? Cuando la Iglesia ha reconocido el año pasado el valor espiritual, los frutos que han nacido de Jehová, claramente, ¿no? Y son muchos frutos que han nacido de Jehová. Reconociendo también el valor espiritual, ha dicho la Biblia, me parece de Jehová, han dejado en mí nada al contrario, ¿verdad? Que el máximo reconocimiento que hoy una aparición pueda recibir. Así, nada al contrario, también el valor espiritual de los mensajes de la Reina de la Paz, que son una gran enseñanza y ayuda en el camino espiritual, como por ejemplo me encantan las palabras de la Virgen de Guadalupe, o sea, la Virgen, los mensajes que la Virgen de Guadalupe dejó a Juanito, a San Juan, y a través de él a todos nosotros.
son mensajes cristológicos, donde Cristo está en el centro, lleno también de ternura, lleno de amor. Y así los mensajes de la Reina de la Paz son mensajes cristológicos, donde siempre, nunca ella se pone en el centro, siempre pone en el centro su Hijo, porque todos nosotros podemos hacer un camino espiritual. Concluyendo, ¿cuándo llegará así el tiempo de los 10 secretos? Porque en Fátima la Virgen ha dejado 3 secretos. Y Medjugorje hasta hoy tenemos. Y son 6 videntes. 3 videntes tienen 9 secretos. 3 videntes tienen 10 secretos. Los videntes que tienen 9 secretos tienen las apariciones diarias, que son María, Iva y Pisca. Los videntes que tienen ya los 10 secretos son Jacopo, Miriam e Ivanka. ¿Cuándo llegará el tiempo de los 10 secretos? Empezará el tiempo a través del cual la Madre realizará lo que ha dicho en Fátima el 13 de julio del 1917. Mi corazón inmaculado triunfará. Y todos nosotros somos invitados a colaborar con la Madre con la nuestra oración, como hemos dicho, con la nuestra conversión personal, para acompañar esta presencia espiritual de la Madre de Dios que está con nosotros desde 44 años. Está acompañando a la humanidad hacia el triunfo de su corazón inmaculado. Y así es más claro entender lo que hemos leído antes, la mujer del Apocalipsis, capítulo 12. Claramente, como el tiempo del Apocalipsis significa revelación, donde describe esta visión de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, de una corona de 2 estrellas. Todos hermanos estamos llamados, porque es posible colaborar con la Madre y acoger a través de María su Hijo. Lo hizo en Guadalupe, cuando convirtió 8 millones de indios en 10 años, solo mirando a la lengua. ¿Sí? 8 millones de indios en 10 años, mirando a la lengua, al código guadalupano, pidieron el bautismo, ¿verdad? 8 millones de indios en 10 años. ¿Cuándo llegará el tiempo de los secretos? El mundo, a través de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, entregará, acogerán a Cristo a través de María, como gracias a ustedes, queridos hermanos mexicanos, gracias a ustedes, a través de la aparición de la Virgen de Guadalupe, muchísimo, 8 millones, han dicho sí a Cristo a través de María. Cuando llegará el tiempo de los 10 secretos, millones de personas dirán sí a Cristo a través de nuestra Madre, Madre de la Iglesia, Madre nuestra y Madre de la humanidad. Amén.